¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, chicos. El día de hoy pues vamos a hacer una review que tenía muchas ganas de hacer de un producto que ya me había llegado hace unas 3 semanas. Y sí, estos son los High Senior Mega 5 EST versión Base Plus, con la diferencia de que esta versión me la ha enviado el reviewer Hawaii Bad Boy, no sé si alguien lo conocerá. Como lo pueden ver aquí, él me lo ha dejado a un muy buen precio, así que estoy bastante agradecido con él. Pero bueno, ya hablaremos de eso al respecto, pero venimos a hablar de este audífono como tal que me estoy muy a gusto. Es un audífono muy bueno, para un basshead de cajón, o sea, es un audífono para alguien que le encanta los bajos bastante elevados, por cierto, y que le guste que las voces y los agudos estén en su punto perfecto para mi gusto. Me gusta bastante, creo que es algo para los más exigentes. Así que bueno, pues también voy a dejar el canal del reviewer en cuestión, Hawaii Bad Boy, y un enlace del audífono para que veas el precio. Y bueno, ya voy a hablar del precio al que lo conseguí, pero bueno, entonces ahora quiero hablar sobre el diseño y la comodidad de este audífono como tal. Te lo voy a mostrar aquí, quiero que lo veas. Para mí los acabados de este material que tienen, un material de resina. Este es el audífono izquierdo de color negro, como puedes ver, bastante bonito, una resina de muy buena calidad, bastante ergonómico, bastante premium, con un diseño bastante ligero, me gusta bastante. Aquí te muestro el audífono derecho, como puedes ver aquí, muy bonito, me encanta este diseño, ¿sí? Muy bueno, la verdad. Si hablamos del cable, pues también perfecto, excelente calidad, un cable muy bueno, de muchísima calidad. Me gusta muchísimo, y sobre todo pues aquí te voy a hacer una rápida demostración de fit para que veas cómo me quedan. Pues ningún problema, como puedes ver se ajustan perfectamente a mi oído, tanto al izquierdo como al derecho, no se caen, son bastante robustos y bastante resistentes. Eso sí, yo no los recomiendo para que entrenes en el gimnasio, pero para estar en casa y para escuchar tu música bien, perfectísimos, no vas a tener ningún problema. Como te digo, la comodidad es bastante buena, puedes usarlo durante horas que no vas a tener ningún tipo de fatiga. Estos días que lo he estado usando, he estado en mi oficina, he estado trabajando y sin ningún tipo de problema, editando videos, viendo contenido, y son súper cómodos, y el tono que tienen son bastante buenos, para que me gustan muchísimo. Bien, ahora voy a pasar a hablar sobre las especificaciones técnicas. Pues bien, el Mega 5 EST versión Base Plus pues tiene la peculiaridad de que tiene la misma configuración que el Mega 5 normal. Ya sabes, pues un driver dinámico, dos armaduras balanceadas y dos drivers electrostáticos, que a mí personalmente esta configuración me parece bastante buena, ¿sí? Porque el Mega 5 EST normal ya ha sido muy recomendado y bastante alabado por su sonido, y este no es la excepción, solo que la diferencia que este es para alguien que le guste aún más el bajo, y para serte sincero también aíslan bastante bien el sonido, lo cual me gusta mucho, y el rango de frecuencia va de los 10 a 50 kHz, que creo que está bastante bien. Y personalmente estos in-ears para mí son muy buenos, porque creo que están hechos para capturar hasta los detalles más sutiles, eso sí, con las tips correctas, que es algo de lo que ya voy a hablar en el término de calidad de sonido. Pues bien, pues si hablamos de calidad de sonido, personalmente a mí me ha gustado mucho esta firma. Vamos a ver el perfil de sonido y la gráfica de frecuencia de respuesta en mi página web, donde puedes ver también las medidas de los audífonos que he podido probar y he podido testear personalmente. Te la dejo en la descripción, así que vamos a la página y te explico a detalle el perfil de sonido de este audífono. Pues bien, aquí como puedes ver está la gráfica del Mega 5 EST versión Base. La estrella del show aquí es el bajo. No te voy a mentir, el bajo es profundo, retumba, es perfecto para géneros como hip hop, rap, EDM, es excelente. Es un bajo que te va a dejar satisfecho hasta el más exigente. Te lo juro, hermano, no he podido escuchar un bajo así, tan retumbante y de tan buena calidad, ¿no? A veces en ciertas canciones que no requieren ese bajo puede ser molestos. Yo tengo una solución para eso si tú eres de los que personalmente no te gusta tanto ese bajo retumbante. A mí en ciertas músicas no me gustan, pero te voy a mostrar una solución que fácilmente se soluciona con unas tips.
Pero si no te gustan los bajos ultra retumbantes, pues vete por la versión normal, que es la versión más equilibrada, más balanceada y es muy buena también. En los medios las voces suenan presentes y debido a la elevación en los bajos tienen bastante cuerpo, tienen una robustez, como me gusta decirle, tiene más como más carne en el hueso, le suelen decir. O sea, es potente, es gruesa, es con un cuerpo, una sensación de autoridad. Muy buena, me gusta muchísimo las voces aquí. Y los agudos, ojo que aquí los drivers electrostáticos hacen un excelente trabajo. Como puedes ver, se apega bastante bien a la curva neutra de Crinacle, ¿no? Y si tú puedes ver aquí, este agudo es súper neutro. Prácticamente, si lo compenso, está muy en línea a lo que es la curva de Crinacle, ¿no? La diferencia que si no te gustan estos bajos tan potentes, pues como puedes ver aquí en mi página, esta es la versión normal. Como puedes ver, tiene bastante más bajo. Un bajo súper prominente, bastante elevado, por eso que digo que es un bass de cajón. Pero esto se puede bajar un poco, ¿no? Si tú le pones las ear-tips de Tansu, las Tansankai, y los baja. Y para mí, yo los estoy usando así y me gusta muchísimo. Creo que esta así como está, para mí, personalmente, me gusta bastante. Te lo recomiendo 100%. En músicas como hip hop, al escuchar Drake, al escuchar Kendrick Lamar, Wu-Tang Clan, autores de EDM como Armin van Buuren, Tiesto, todos ellos. La música en general, este audífono hace que se escuche muy bien, con un detalle y una calidad excelente. Si lo comparamos rápidamente con un audífono parecido, que yo lo recomiendo mucho y ya le voy a hacer la review, con el Crinacle Kiwi Ear Singolo, como puedes ver, tienen un tuneo bastante parecido, a diferencia de que el High Senior para mí suena mucho más limpio, mucho más refinado, ¿no? Y bueno, el Kiwi Ears también es limpio, pero no está tan refinado. Es bueno, ojo, por lo que cuesta muchísimo menos que este, ¿sí? Pero creo que es un audífono de entrada a este tuning meta muy bueno, que personalmente voy a hacerle una review pronto, así que si no te la quieres perder, suscríbete, deja tu like y tu comentario para que no te pierdas la próxima review. Una vez ya hablando de la calidad de sonido, pues te voy a hablar de los accesorios. Me imagino que por ser esta una versión que me envió el reviewer, ¿no? De su producto, pues creo que viene un poquito más limitada, ¿verdad? Viene con este case. Creo que con este case vienen la gran mayoría de los audífonos de la marca, el Mega 5. Aquí está un case bastante grueso y bastante seguro. Y es pesadito, muy bueno. Me gustó bastante. Como puedes ver aquí en la caja solo vino esto. Y en esta cajita pues solo vienen tips de goma espuma, de silicón, ¿verdad? Y un trapito, ¿verdad? Con la marca Fibos. Y también una agarradera para ponértelo aquí y que no se te mueva mucho el audífono. He visto que el producto final, el original, viene con más cosas, viene un poco más completo, pero creo que no me puedo quejar también porque, a ver, este audífono podríamos decir que lo conseguí en una ganga, lo conseguí a $100, ¿no? Y como si ya viste el precio abajo en la descripción, te vas a dar cuenta cómo lo conseguiste a $100. ¿Qué me estás contando? Sí, porque gracias al reviewer Hawaii Bad Boy, que voy a enviarle un agradecimiento en inglés. Yo sé que no va a ver esto, pero se lo voy a decir. I want to thank you very much, Chris, for this IAM. You are one of the best reviewers of this community, and this Mega 5 ST base version at this price that you gave me is a simple steal. Thank you very much, and good luck to you, bro. So grateful for this. Y bueno, bien, y ahora si hablamos de precio, pues la verdad que sí es un audífono que está bastante caro. Yo personalmente no gastaría tanto dinero en un audífono de este precio, pero al precio que yo lo conseguí, y sinceramente no me sorprendería que alguien se llegara a gastar esto en un audífono, porque de verdad que el detalle es increíble. O sea, creo que estoy seguro que compite con audífonos que cuestan un poco más, $1000 o más, porque de verdad que el tuneo y la calidad es excelente. Tiene sus pros y sus contras, como te digo. Si estás buscando un in-ear
que de verdad el factor sorpresa sean los bajos, este es porque tiene un sonido limpio, refinado, pero a la vez con bastante bajo, porque recuerda que está busteado en la parte de los subbajos, y sinceramente pues es bastante bueno. Y nada chicos, pues les agradezco mucho a ustedes los espectadores, a las personas que me ven, y les agradecería mucho un like y una suscripción. Mi objetivo para este año es llegar a los 500 suscriptores, y si les ha gustado este review y les ha gustado y si les gusta mi contenido, ayúdeme con tu suscripción y un comentario, y estaré dispuesto a responder cualquier duda que tengas aquí en la caja de los comentarios y sobre cualquier duda que tengas. Así que nada, un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Espero que nos podamos ver en una próxima ocasión y nos vemos en un próximo video. Chao, cuídense mucho.